muy prudentes. Al señor Antonio Olivera, que es viceconsejero de Presidencia y es responsable de planificación y diseño y coordinación de la elaboración de estudios, análisis y seguimiento y prospectiva en relación con las directrices de política general y el programa legislativo del gobierno. Así que cuando usted quiera, don Antonio. Muchas gracias, Luis. No, en primer lugar, disculpen que me he tenido que incorporar un poco más tarde. Tengo algún problema de conexión con los vuelos Tenerife, Las Palmas, en la que me encuentro hoy. Y por eso ruego que me perdone haberme incorporado más tarde. Y además también me ha impedido poder seguir atentamente las intervenciones que ha realizado Javier. Y después de Emilio sí he podido ver la última parte, ¿no? Al menos. Y bueno, y sé que por lógica y por los títulos, ¿no? Y por lo que le he escuchado también a Emilio, se han tratado algunos asuntos que me permiten enlazar con lo que quería un poco trasladar, ¿no? Y en el ámbito lo que quiero trasladar es que, como saben, nos enfrentamos a una situación muy particular ahora mismo. Estamos abordando un proceso único desde el punto de vista económico. Ha sido una situación especialmente delicada, compleja, la que estamos viviendo, ¿no? Nunca antes sufrida, y que lo que no tenemos, digamos, manual de instrucciones, ¿no? Lo llevo diciendo desde el principio. Aquí no hay casos, referencias que podamos utilizar para poder comprender qué ocurre, qué está sucediendo, y por lo tanto hemos tenido, ¿no?, que ir desarrollando el análisis a medida que van sucediendo los acontecimientos. Además, de una forma bastante imprevisible, ¿no? Porque si algo está caracterizando esta situación es su elevada incertidumbre. No sabemos cuánto iba a durar la pandemia, hasta dónde iba a llegar, cómo se iba extendiendo, ¿no? Íbamos obteniendo información a medida que iba pasando el tiempo, y eso nos permitía ir construyendo, y nos sigue permitiendo construyendo, digamos, modelos y un poco y escenarios, ¿no? Sabemos que la noticia de la semana pasada en relación a una vacuna, ¿no?, que es la de Pfizer con BioNTech, nos pone una perspectiva de escenario más o menos de cierre probable de esta parte de la crisis, ¿no? Pero todavía seguimos manteniendo muchas incógnitas, y por lo tanto estamos moviéndonos en una situación de amplia incertidumbre que, como bien saben, es quizá el escenario económico más complejo en el que poder tomar decisiones y, por supuesto, planificar, ¿no? Pero desde un gobierno, y siendo conscientes de las dificultades que supone la incertidumbre para la planificación, no podemos dejar de planificar, ¿no?, en ningún momento. Tenemos que abordar los retos como están viniendo, como están sucediendo, y en base a los mismos debemos fijar posiciones, y estamos estructurando pues una serie de propuestas que tienen que ver no solo con hacer frente, digamos, a la crisis sanitaria, sino también a sus notables efectos sociales y económicos, ¿no?, que está teniendo y que va a tener a lo largo de los próximos meses. Y también a ello se une pues una circunstancia que es que, para afrontar esos retos, esas dificultades, la Unión Europea ha puesto en marcha, ¿no?, un proceso, un fondo extraordinario, ¿no?, un mecanismo de recuperación y resiliencia, que ha puesto a disposición de los países europeos en función de la afectación de esta crisis sobre los mismos, para que puedan combatir los efectos de la misma, ¿no? Es una propuesta, digamos, inédita, porque es la primera vez que la Unión Europea como conjunto, ¿no?, se endeuda para poder desarrollar un programa adicional a lo que son los fondos estructurales. Es un programa de apoyo encaminado a hacer frente a esta crisis económica, a esta crisis sanitaria, ¿no?, que tendrá efectos económicos y sociales, y por lo tanto es un paso adelante muy importante y notable, que denota que de las crisis algo vamos aprendiendo, ¿no? Y al final elementos anteriores nos sirven para tratar de no cometer los mismos errores, ¿no? Y por lo tanto es una financiación extraordinaria. Como saben, vendrán unos recursos importantes a España, 140.000 millones de euros, de lo que 72.000 van a ser en forma de fondos no reembolsables, no tienen que ver con préstamos blandos, sino que son, digamos, lo que se llaman recursos de subvenciones,
directamente, que son los que además se van a impulsar con más rapidez, se van a activar en los próximos años, y tenemos que tener los elementos de canalización de todos esos recursos de forma adecuada para poder aprovecharlos y utilizarlos para ayudar a Canarias a salir de esta situación, ¿no?, tan compleja. En ese sentido hay que tener en cuenta una serie de innovaciones, ¿no?, que se han impulsado y impuesto en el tema de estos fondos, ¿no? Y quizá lo más relevante, ¿no?, que aunque era una línea de trabajo que va siguiendo bastante la Comisión Europea en sus planteamientos de fondos estructurales, tiene que ver con la vinculación clara y decidida de esos recursos a transformaciones estructurales, ¿no? ¿Verdad? Los fondos estructurales, siempre está esto detrás, pero para abordar una situación, digamos, de difícil coyuntura, que hayan puesto el acento en los cambios estructurales, dice bastante, ¿no? Dice bastante, y además lo vinculan a las reformas económicas, y por tanto se pone detrás un espíritu en reformador, renovador de lo que es nuestra economía, ¿no? Y esto creo que nos brinda una oportunidad quizás única. En cualquier otra circunstancia nunca habríamos tenido una oportunidad como esta para, ante una situación tan compleja en lo económico y en lo social, como la que vamos a vivir, como la que estamos viviendo, tengamos oportunidad de hacer un reseteo de nuestra economía que nos permite reorientar, porque no debemos olvidar, que es un poco lo que ahora entraré en detalle, que además del problema coyuntural que estamos viviendo, Canarias, ¿no?, estaba viviendo una serie de problemas estructurales bastante graves, ¿no?, o igual que el resto de España, quizá en unas regiones como Canarias, pues se ha acusado bastante más. Por lo tanto, es una magnífica oportunidad para tratar de, como tenemos, ¿no?, que resetear la economía, porque una parte muy importante se ha detenido, se ha parado, digamos, se ha quedado en un cero, ¿no? Pues, lógicamente, que ese reinicio se base en diferentes fundamentos, unos pilares más sólidos, más orientados a algunas cuestiones. Y fíjense que la Comisión Europea ha tomado dos referentes fundamentales para esa recuperación: la sostenibilidad y la digitalización, ¿no? Son los dos elementos que van a estar muy presentes en todo ese proceso, ¿no? Por lo tanto, como vemos, lo que tiene que ver precisamente con ese programa, Next Generation EU, ¿no?, que va a ser una serie de recursos que van a ser vitales para nuestra recuperación económica, vienen con un cambio de perspectiva en el que quieren trabajar lo coyuntural desde lo estructural, que no se olvide, que no perdamos esto de vista, ¿no? ¿Por qué incido, digamos, esto, ¿no?, para iniciar? Bueno, cuando vamos al análisis de la situación del mercado laboral canario, en la actualidad, vemos la acumulación claramente de dos problemas, ¿no? Está el problema coyuntural, lógicamente derivado de esta crisis sanitaria, que a pesar de que las cifras, ¿no?, por ejemplo, las cifras EPAs del último trimestre, no pongan unas cifras de paro, digamos, catastróficas, por decirlo de algún modo, un 25%, aunque bueno, en otros sitios esto sería catastrófico, pero realmente para lo que hemos visto en Canarias, ¿no?, en otros años y en otras referencias coyunturales, pues tampoco estamos lejos de alcanzar, digamos, los máximos, ¿no?, que vivimos en 2013, ¿no?, todavía. Pero en cualquier caso, ¿no?, esa situación también deriva de un sostenimiento, ¿no?, artificial de la economía, ese coma inducido en el que han metido la economía los ICOs y los ERTES, ¿no?, que permiten tener una situación del mercado laboral relativamente, ¿no?, ahí estable, que no haya deteriorado más de lo que debía, a la espera de esa recuperación, de ese reinicio, ¿no? Entonces, esa tasa de paro no debemos olvidar nunca que contiene dos elementos: la parte coyuntural, esta situación tan compleja que impone el cierre a la principal actividad económica del archipiélago, y que por lo tanto el sector del alojamiento, el de restauración, bares, cafeterías, ¿no?, ese y el de entretenimiento se ha visto claramente afectado. Son los sectores, no solo en Canarias, sino en toda España, más afectados por la crisis, y como en nuestra región, como en Baleares, le pasa lo mismo, tienen un peso sectorial mucho más elevado, pues lógicamente nuestra economía en conjunto es la que más se resiente, ¿no? Por lo tanto, lógicamente estamos experimentando una cifra de desempleo, ¿no?, de falta de actividad, de baja ocupación, muy preocupante. Pero también, en el fondo y detrás,
habían una serie de elementos estructurales que ya los teníamos antes de que llegara la COVID, ¿no? Las cifras de desempleo en Canarias eran altas, eran elevadas, igual que el resto, ¿no?, de España, ¿no? Y ahí sabemos que hay muchos análisis sobre la naturaleza estructural, problemática, que tiene que ver con la regulación de nuestro mercado laboral, pero también tiene que ver precisamente con la tipología y la estructura económica que tiene la economía española y más singularmente también la canaria, en la que lo cuantitativo, el impulso, ¿no? Cuando la economía va bien se contratan muchos trabajadores, cuando la economía va mal, ¿no?, se despiden muchísimos, ¿no?, trabajadores también. Tiene una alta sensibilidad, una alta elasticidad el empleo, digamos, a la situación coyuntural, ¿no?, lo que denota problemas de competitividad, de arraigo, de cualificación vinculado, ¿no?, a nuestra fuerza laboral, ¿no?, en el conjunto del país y, por supuesto, también en Canarias, ¿no? Y esto no lo debemos tener, ¿no?, no lo debemos perder en cuenta, porque siempre es fácil, ¿no?, quedarnos con esta parte de estamos viviendo un momento difícil, extraño, pero, y es lo que justifica las medidas y los datos, pero sin embargo siempre hemos tenido, ¿no?, un suelo, un número, bueno, los que llevamos años, ¿no?, siguiendo el mercado laboral, ¿no?, sabemos que la tasa de paro, ¿no?, más reducida en la serie histórica de Canarias, ¿no?, prácticamente no había bajado nunca del 10%, ¿no?, un 9 y algo en el año, ¿no?, 2007, el segundo o tercer trimestre, ¿no?, del año 2007 fue donde tocó, digamos, el mínimo, ¿no? Y ha sido un dato, digamos, especialmente anómalo, porque lo lógico es que siempre nos estuviéramos moviendo, ¿no?, en umbrales bastante más elevados, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, tenemos una situación compleja en el mercado laboral que combina esos dos elementos. Y aquí lo quiero entroncar con lo que les hablaba antes, ¿no?, de los fondos, ¿no?, los fondos europeos. Fondos europeos, precisamente, vean cómo encajan perfectamente a este diagnóstico, porque tenían una finalidad de combatir lo coyuntural, pero venían con una, digamos, con un diseño estructural, ¿no? Querían hacer cambios de fondo, ¿no?, en la economía de los países beneficiarios de los mismos para que superar la crisis no sea solo superar la crisis coyunturalmente, sea un cambio más básico, más profundo de cómo funcionan, digamos, los tejidos, ¿no?, socioeconómicos de estos países, de estas regiones, ¿no? Nosotros en Canarias, desde el inicio de la legislatura, nos pusimos a trabajar también en esa doble vertiente, ¿no? La guía inspiradora para nosotros era los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y estábamos inmersos en el trabajo dentro de lo que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que no es otra cosa sino la aplicación de la Agenda 2030 pues, al territorio canario y a nuestras particularidades, ¿no? En eso teníamos precisamente una visión de transformadora de nuestra economía y estábamos trabajando con los diferentes departamentos del gobierno y también con otras administraciones y los agentes económicos y sociales en ese proceso de transformación, en ese proceso de búsqueda de cambio profundo, ¿no?, desde todas las perspectivas, ¿no?, de todas las perspectivas de la sostenibilidad, la ambiental, pero también la social y la económica de nuestro tejido, porque éramos conscientes de eso, ¿no? Quizá la primera intervención pública del presidente económico y social, ¿no?, el presidente Torres, lo que hacía era un diagnóstico de nuestros problemas estructurales, ¿no? Y la receta que poníamos sobre la mesa de enfoque, de abordarlos, era la agenda de desarrollo, ¿no?, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, ¿no? Éramos conscientes de este problema. Ahora que hemos tenido que abordar el gran problema, vamos, la madre, ¿no?, de todos los problemas desde el punto de vista económico, no queremos perder ese tema o esa perspectiva, ¿no? Porque lo fácil es concentrarnos ahora en el problema que tenemos encima y de olvidarnos de todos los que arrastramos de atrás, ¿no? Y por eso hemos querido mantenerlo. ¿Y esto en qué se ha plasmado? Pues en el diseño de un pacto que después se transformó en un plan de reactivación para la reactivación social y económica de Canarias, que es un marco de consenso, de apoyo entre agentes económicos, sociales, pero también políticos y otros grupos amplios de la sociedad canaria, en buscar pues, una serie de recetas en las que
todos de acuerdo, que vayamos todos de la mano, dejemos nuestras diferencias, lo que nos aparta, y nos concentremos en los elementos en común para darle más fortaleza y más potencial a la defensa de esas propuestas, ¿no? Y eso lo hemos enfocado también desde una perspectiva corto plazo y los retos que teníamos en adelante, ¿no? En el periodo sobre todo 21-2023 son los 3 años que van a ser clave en nuestro proceso de recuperación, ¿no? Y en ese apoyo a esa estrategia, a ese plan, ¿no? Que lo han firmado casi el conjunto de las fuerzas económicas, sociales y también incluso políticas, ¿no? De Canarias, que tuvo un poco su punto culminante, ¿no? En la aprobación en el Parlamento, en el que no tuvo ningún apoyo en contra de ningún grupo político. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque ya no es un plan, no es un plan del gobierno, esto es un plan de la sociedad canaria, ¿no? Del conjunto de sus agentes, ¿no? Pues ahí hay una perspectiva precisamente, ¿no? De corto y de largo. Y quiere utilizar, y se propone utilizar, como no puede ser de otra manera, estos fondos de recuperación extraordinarios para canalizar y hacer viables esas propuestas y esas sugerencias que se hacen, ¿no? Son propuestas de actuación en el periodo 21-23 que tienen ánimo de ser innovadoras, que cambien, ¿no? Nuestra forma de abordar, ¿no? El eslogan que hemos utilizado, que ha utilizado el presidente, es salir cuanto antes, pero no como antes, ¿no? En ese sentido de tratar de dar ese impulso, ¿no? Pero sea un impulso transformador, ¿no? Y ahí, en los orígenes de esa propuesta, se pretende impulsar ámbitos sectoriales, incluso dentro de los propios sectores que son fuertes en Canarias, nichos de actividad vinculados a los mismos, que refuercen los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Y con la digitalización, ¿no? Y es aquí donde entra toda la parte de la formación y la capacitación de las personas. Porque, como bien decía antes, ¿no? Emilio Nontivero, la economía ya venía produciendo un cambio tecnológico avanzado, la digitalización, ¿no? Que imponía cambios drásticos en las especializaciones, ¿no? Los análisis teóricos, ¿no? Que como saben algunos que nos autoseguimos, ¿no? En redes sociales hemos estado viendo, ¿no? En las aportaciones que hemos estado haciendo, ¿no? En redes sociales, esos cambios tecnológicos y lo que esto supone, ¿no? Dicen claramente que van a desplazar mano de obra de algunas actividades, pero van a generar oportunidades en otros, ¿no? Para las personas, ¿no? Ese papel del ser humano siempre va a estar presente, lo que va a cambiar es la actividad que va a desarrollar, ¿no? Y lógicamente ese cambio que venía, estos fondos, esta propuesta que estamos haciendo, lo quiere acelerar, y por lo tanto va a tener que afrontar, o vamos a tener que afrontar, en primer lugar, ¿no? Unas necesidades crecientes de formación y cualificación de personas para aprovechar las oportunidades sectoriales y además de sectoriales también de nichos específicos en otros sectores que se van a generar en este periodo, ¿no? Y por eso es fundamental planificar bien nuestras políticas activas de empleo de forma prospectiva, de forma anticipada a esos cambios, a esos impulsos que se van a introducir, ¿no? Además, la propuesta se está articulando por una doble vía, formación profesional y políticas activas de empleo, ¿no? Es identificar en este plan que estamos impulsando cuáles van a ser las actividades nuevas que probablemente se vayan a generar como consecuencia de la economía energía renovable, en el impulso de economía circular, en elementos que tienen que ver con la digitalización, programación informática, todos esos elementos que se van a impulsar a raíz de las intervenciones de este plan para sacarnos de la situación coyuntural tan compleja que se está produciendo, va a requerir especializaciones en las que tenemos seguramente muchas carencias en nuestro mercado laboral. Vamos a tener que readaptar, recualificar a nuestro mercado laboral, a las personas, ¿no? Que están desempleadas, pero también empleadas ahora mismo en sectores sin futuro, para irlos, ¿no? Redirigiendo y adaptando sus cualificaciones hacia las necesidades de nuevos sectores y nichos de actividad, ¿no? Y además, sabiendo que va a ser un proceso relativamente rápido,
¿no? Relativamente rápido. Y por lo tanto, tenemos que actuar de una forma ágil, ¿no? Y especializada. Por eso, el plan que estamos diseñando, que estamos construyendo, va a vincular ambos elementos. La intervención, los sectores, la actuación sobre los sectores económicos y sobre los nichos de actividad, y todo el rango de actuaciones en materia de cualificación de los medios, digamos, humanos, de la fuerza laboral, para aprovechar todas esas posibilidades. Y como decía antes, 2 líneas de intervención: formación profesional, políticas activas de empleo. ¿Cuál es la diferencia? La formación profesional actúa de forma más estructural, más a medio plazo, ¿no? Las políticas activas de empleo tienen mayor capacidad de adaptación rápida, de aprovechar oportunidades con más agilidad y poder reconducir lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible esas necesidades con las características de nuestra población desempleada o empleada en sectores, ¿no?, con poco recorrido o con perspectivas negativas, ¿no?, de futuro, ¿no? Todos estos elementos en los que estamos trabajando, ¿no?, ponen de manifiesto la relevancia de planificar siempre en el ámbito económico, sin perder de vista también las necesidades, digamos, laborales, ¿no?, que esto implica. Cuando uno se mete en transformaciones crecientes, y pretende hacerlo al menos, en nuestro tejido económico, debe siempre vincularlo y vinculizarlo también, asociándolo a las necesarias políticas de empleo que deben ser precisas, ¿no? Y hay unas actuaciones de medio plazo, la formación profesional, pero también están las de corto, que son las políticas activas de empleo. De hecho, hay previstos importantes recursos en el ámbito de esos fondos de reactivación que van orientados a toda la parte de empleo y, por supuesto, ¿no?, dentro de las actuaciones, digamos, más estructuradas, más habituales digamos, del Servicio Canario de Empleo, de la planificación de la política de empleo, ¿no?, deben ser siempre considerados, ¿no?, todos estos elementos, sin obviar, lógicamente, la importancia que tienen los observatorios, ¿no?, de empleo a la hora de identificar, pues, esas oportunidades, esos cambios que se van produciendo también para poder ir dando indicaciones claras de por dónde, ¿no?, se van produciendo las transformaciones y a qué ritmo, ¿no?, también. Por lo tanto, nos toca ahora, digamos, abordar, y con esto ya termino para poder dejar siempre espacio al debate, que un poco da siempre más juego, ¿no? Pues bueno, ¿no?, el objetivo que estamos planteando es abordar esta transformación estructural importante, ¿no?, de nuestro, digamos, de nuestro tejido socioeconómico, ¿no?, aprovechando las dificultades que estamos viviendo para tener esa oportunidad única de darle un impulso con otros principios, con otros fundamentos, ¿no? Lo estamos vinculando de forma muy, muy cercana y siguiendo muy de cerca las transformaciones que va a implicar en el mercado laboral, porque va a ser clave diseñar las políticas activas de empleo adecuadas para aprovechar, ¿no?, las oportunidades de empleo que se generen, porque si no, ¿no?, sucederá que estrangularemos el crecimiento, ¿no?, y el progreso de esta economía, o seremos incapaces de poder seguir, ¿no?, reduciendo esos problemas estructurales de nuestro mercado laboral, ¿no? Porque por mucho que seamos capaces de captar el talento, digamos, exterior, es también fundamental poder adaptar, ¿no?, el talento local a las necesidades de ese nuevo futuro que un poco que tratamos de impulsar, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. No sé